Hola, muy buenas noches. Yo soy Juan Sebastián Arevalo del grupo 11B y hoy quiero presentar mi reseña y mi crítica al libro de Aura de Carlos Fuentes. Bueno, como introducción quisiera decir que este libro es una obra fantástica, una obra muy buena en mi opinión. Es un libro que nos expande lo que es y nos cuenta en sí la historia en segunda persona. Eh, es un libro en el cual pues refleja mucho lo que es el pensamiento del autor. Refleja también, puede ser por ejemplo la situación actual y puede ser una metáfora a lo que es el mundo en México hoy en día. Bueno, en este video les estaré comentando lo que es mi opinión en base a la obra. Estaré relacionándolo con algunas cosas, con algunos aspectos tanto sociales, económicos, religiosos. También daré mi valoración y daré si estoy a favor o en contra de la obra. Muy bien, empecemos con la síntesis de la historia. En sí, la historia un poco generalizada y un poco resumida. Básicamente, la historia empieza con Felipe Montero, un historiador, un joven historiador, que ve un anuncio de trabajo, una propuesta de trabajo, que desde ese momento en la historia es donde es el primer punto de quiebre, donde al lector como tal y en sí al personaje, a Felipe, lo atrapa, porque empieza con frases como, por ejemplo, tú quieres el trabajo, tú decides ir. Listo, entonces la obra en sí empieza desde ese momento. Montero llega a una casa oscura y decadente, donde se encuentra con dos personajes principales que son Consuelo, una viuda de un general, y su sobrina Aura. Desde ese momento todo se vuelve muy extraño, ya que pues Felipe, al entrar en una casa desconocida, no sabe lo que hay ahí, ¿cierto? Además empiezan lo que es las costumbres más raras del libro, por así decirlo, lo que es las velas encendidas, los conejos sacrificados, las noches nocturnas y solas. Más adelante en la historia se nos revela que Aura no es en sí un personaje, sino que es el reflejo de Consuelo. Eh, en las páginas finales del libro, el autor o el narrador nos dice una frase que dice: Aura es Consuelo. Tú sabes que Aura es Consuelo y que Consuelo es Aura, reflejando en sí lo que es, pues en sí rompiendo lo que llevaba más que todo la historia y pues dándonos un reflejo en sí de lo que del personaje más a profundidad de Consuelo, ya que Consuelo, por intentar vencer a la muerte, eh, rompe lo que es la barrera de la identidad, rompe lo que es la barrera del tiempo. Bien, ahora, como sabemos, la historia en sí se basa en lo que es México, ¿cierto? Pues la historia ocurre en ese lugar. Y básicamente, más allá yéndonos de lo fantástico, Aura o el libro en sí representa lo que es, en términos sociales, una comparación. Por ejemplo, Felipe puede ser lo moderno, algo nuevo, lo, el futuro que se espera en sí. En cambio, Consuelo representa el pasado o eso que no se quiere olvidar, ¿cierto? Dándonos en sí un reflejo de lo que, pues dándonos como posiblemente una metáfora de lo que puede ser México, ¿cierto? Alguien o en sí un país que nunca ha querido como dar ese paso a la modernidad, ¿sí me entiendes? Yéndonos por la parte religiosa, en sí, basándonos en el personaje Consuelo, ella rompe cualquier tipo de idea religiosa, ya que ella busca su juventud en Aura, rompiendo en sí lo que es la tradición en sí cristiana, católica, que es básicamente la muerte, sabiendo que todo el mundo pasa por la muerte o todo el mundo tiene un final. Consuelo se niega a tener ese final, ¿no? Dándonos en sí como un esquema o rompiendo una barrera que el narrador quiso hacer, también dándonos cuenta de que en México es muy habitual eso, por ejemplo, lo que es el Festival de los Muertos, ¿cierto? Va muy arraigado a la cultura mexicana, que es básicamente que los vivos, que los muertos siguen entre nosotros, entre los vivos. En lo personal estoy a favor de la obra, en sí siento que el narrador Carlos Fuentes en muy pocas páginas reflejó lo que quería, dándonos tanto intriga por sus escenarios oscuros, por sus escenarios de intriga, ¿cierto? También dándonos esa intriga en los personajes, qué iba a pasar, qué trasfondo tenía la vieja Consuelo, ¿cierto? Qué significaba lo que eran las casas, qué significaba cuando Felipe pasaba por su casa, ¿cierto? Y nos daban a entender de que era como una nueva vida, ¿sí me entiendes? Son esas cosas en las cuales el libro logra muy bien, ya que con pocas páginas, como dije, eh, refleja una historia. El final deja como esa intriga de saber de qué leí, ¿cierto? Estaba llevando un transcurso, una historia y de la nada me da un giro de 360. Y también me parece un acierto contarla en segunda persona, ya que eso mismo te atrapa, ¿cierto? Eh, Sin embargo, también entiendo a algunos lectores que no comprendieron muy bien la obra, ya que en sí, específicamente, no se da una claridad del personaje de Aura, ¿cierto? No se sabe si es un fantasma, si es un personaje aparte, o si simplemente es una ironía de cualquiera de los personajes como Felipe o Consuelo, ¿cierto?
Me parece en parte ahí que se puede llegar a entender que muchos no comprendan la obra. Sin embargo, ahí está el truco, y es que el autor nos pone a pensar y nos pone a profundizar en sí, más en sus personajes, más en prestar atención en cada detalle, ¿cierto? Yo lo interpreté básicamente como una advertencia, o puede ser posiblemente hasta una moraleja o un mensaje, que básicamente es que si vivimos y nos quedamos arraigados en un pasado en el cual ya no vamos a obtener, porque el pasado es historia, perderemos nuestro futuro, como Consuelo, por ejemplo, tan arraigada que estaba por buscar su juventud, por buscar lo que ya fue. Bien, como conclusión en sí, quisiera decir que pues básicamente la obra se sale de lo común. No es una típica historia en la cual hay personajes, hay una tragedia, hay un final feliz, ¿cierto? Me parece que la obra en sí tiene sus aciertos y sus contras. Sin embargo, me parece que el autor quiso, como ya había dicho anteriormente, en pocas páginas le dio un trasfondo increíble, dándonos esa dualidad de vida, muerte, algo viejo, algo joven, esas dualidades, oscuro, claro, luz, oscuridad, sí, esas dualidades, esas cosas que son no tan perceptibles a la vista, sino que sí tienes que meterte más en trasfondo a la historia, es lo que hace que esta historia y este libro sea muy bueno, y gracias a esta obra, Carlos Fuentes fue uno de los principales historiadores de las obras latinoamericanas. Entonces, básicamente, me parece que es un gran acierto este libro. Me parece que en términos del 1 al 10 le doy un 8,5 al libro, ya que, como dije anteriormente, la escenografía, el trasfondo de los personajes, que a pesar de no contarnos en sí tanto de su vida, no sabemos el pasado de Felipe o lo que pasó después, ¿cierto? Siento que el libro logra conectar en sí con nosotros, contándolo así en segunda persona, atrapándonos con frases precisas y dándonos un final que, a pesar de que no es en sí algo que cierre la historia, le da un significado mucho más valioso. Bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Y nada, espero les haya gustado.